Un cordial saludo a todos y muchas bendiciones en este domingo 19 de noviembre. Ya casi vamos terminando el año y vamos hoy a revisar la segunda parte de oraciones que producen resultados. Esta es la columna vertebral del estilo de vida de un cristiano y es quizá hacia lo que más nos movemos. Queremos una vida productiva, una vida de resultados, que no pasemos por cosas difíciles, en fin, pero fuera de la oración no hay ninguna otra forma de ir a un verdadero nivel de vida sobrenatural como Dios nos la quiere entregar. Por eso les motivo mucho a que hagamos este recorrido y lo estemos revisando en nuestro canal de YouTube Restauración Agape Internacional RAI. Voy a comenzar inicialmente presentando nuestro material de hoy. Somos el Ministerio Restauración Agape Internacional, recordando que Agape es amor de Dios, restaurados por el amor de Dios, y hacemos parte de los centros de formación y liderazgo Senfol para el mundo. Hemos venido trabajando este seminario Sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe involucra de una manera bien importante nuestra calidad de oraciones. Por eso vamos a ver la segunda parte de las oraciones que producen resultados. Y empezamos con esta pregunta: si Dios ya lo sabe todo, ¿para qué orar? Total es el que define las cosas. Total, Él desde antes de crearnos ya sabe cuál es el principio y el fin de nuestra vida. Entonces es bueno resolver esto. Lo primero es que la oración no cambia a Dios. Mi motivo de orar no es para convencer a Dios de que haga lo que yo le estoy pidiendo. Y es muy frecuente que no solo le digamos qué queremos, sino que le digamos cómo queremos que Él lo haga. Lo segundo es que la oración nos une con Él en un mismo sentir, acorde a su voluntad revelada. Si su voluntad es buena, agradable y perfecta, pues definitivamente ningún plan que nosotros le traigamos va a ser superior a lo que Él tiene planeado, con amor y para bien de nosotros. Dios se interesa en nuestras necesidades porque nos ama, porque hemos aceptado que Él sea nuestro Padre. Pero a veces humanizamos a Dios y creemos que para Dios hay cosas que son muy grandes, que no nos las puede dar porque no nos las merecemos. O también a veces pensamos que hay cosas tan pequeñas que no vale la pena orar, o me da pena pedirle por esa cosa tan insignificante a Dios. Entonces humanizamos a Dios. Dios no es humano. Precisamente Él se interesa por todo lo de nosotros, porque Él nos ama, es nuestro Creador y nuestro Padre. Jesús reordena nuestras necesidades acorde a sus prioridades eternas. Recordemos que fuimos creados de Él, por Él y para Él. Entonces, Él es el que reordena nuestro camino, reordena nuestras necesidades dentro de las prioridades eternas. Dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Pedir cualquier cosa de aquellas que en la relación con Él y en la voluntad revelada nos es enseñada. A eso se refiere cualquier cosa. Y en mi nombre, no hay otro nombre frente al cual se pidan las cosas. La Biblia es muy clara en decir que el nombre de Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre, y frente al cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor.
De manera que si pedimos con otras creencias a otras personas y aún algunas que ni siquiera están en este mundo, entonces no estamos orando bajo el diseño de Dios, ni pidiéndole a Jesús. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, él habló y no ejecutará. Es su plan perfecto y es nosotros metiéndonos en el plan perfecto de él, no tratando de traerlo a nuestros planes. Y aparte de esto, vuelvo y repito, metiendo oraciones extrañas dirigidas a otras personas. Hay gente que le ora al alma del abuelito. Sí, está ese sentimiento, pero resulta que el abuelito ya está en otra dimensión. Lo que llega al cielo no tiene contacto con la tierra. Entonces, es Jesús, es el camino. ¿Cómo son los resultados de tu oración? Llevamos una libreta donde oramos y luego nos sorprendemos de las respuestas increíbles de Dios. Oramos y ni nos damos cuenta cuando Dios nos ha contestado. Oramos, pero salimos a buscar respuestas de desespero de lo que a nosotros se nos ocurre. Esto nos va orientando mucho a oraciones que producen resultados. ¿Podrías contar cosas sobrenaturales que han pasado en tu vida? Yo no acabaría de contarlas. Han sido tantas en 24 años. Comenzó con la sanidad de una de mis hijas con un diagnóstico de cáncer de ovario y mi propia vida. De manera que Dios tiene tesoros escondidos y secretos muy guardados para tu vida, donde Él quiere sorprenderte con ese amor y ese abrazo de Padre, pero Él no se va a salir de su perfecta voluntad para venir a perseguirnos. Él sí nos conquista si nosotros nos dejamos. Cuando oramos, experimentamos que la fe se potencia, porque la fe es el puente que lleva al anhelo de la oración a través de la voluntad de Dios a verlo hecho realidad. Hemos hablado que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo, y por eso debo dar gracias por adelantado. Producen paciencia. Esto es bien claro en toda la Biblia, nos dice, es en el tiempo de Dios. Y aún la paciencia va formando el carácter de Cristo en nosotros, pero también ocurre otra cosa, que cuando no tenemos paciencia, la fe se debilita y terminamos, vuelvo y menciono, buscando respuestas humanas de desespero que debiera apenarnos delante de Dios. La oración eficaz, la oración en el Espíritu nos afirma como hijos de Dios, porque vamos experimentando esa paternidad de amor de Dios, que es el oportuno socorro, que no nos desampara y que están afirmadas en sus promesas. En Hebreos 6 habla de que hay anclajes cerebrales. Dice que nosotros debemos fijar como un ancla en nuestra fe dos cosas que Dios nos ha prometido, nos ha dado. Un juramento. Dios juró, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y la segunda parte de ese anclaje es que Él nos bendecirá grandemente. De manera que son los dos elementos con que Él dice, afírmate en las tormentas de la vida, en estos dos elementos que Dios nos ha dado. Su promesa bajo el juramento y la bendición. Cuando seguimos viviendo la experiencia de las oraciones en el Espíritu, de las oraciones eficaces que producen resultados, nos
provee de sabiduría, de gozo y de paz. Atravesamos como con un proyectil las tormentas con sabiduría, gozo y paz. Un estado sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Nos lleva a conocer a Dios, porque es un relacionamiento increíble dentro de todo este gimnasio de la vida terrenal. Nos permite servir a Dios, porque también en la medida en que se crece en el carácter de Cristo, nos lleva a entender que la realización en nuestra vida no son por cosas materiales, sino por servirle a Dios y a la extensión de su reino. Traemos precisamente el reino a otros cada vez que le compartimos del nuevo nacimiento y que tienen la experiencia del nuevo nacimiento, entonces traemos almas para el Señor. Y agregamos valor a otro al orar por ellos, al acompañarlos, al ser esos instrumentos de Dios como vasijas de honra para bendición de otros. Hay una actitud que Él nos invita, esto lo habíamos visto, pero vamos a repasarlo. No se preocupe por nada, en cambio, oren por todo. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. En esto tenemos que ser muy exactos, muy microscópicos, no unas oraciones superficiales. Para orar de esta manera, de no preocuparme, de orar por todo y de darle gracias a Dios y colocar mis necesidades, yo necesito tiempo, necesito meditar, necesito orar a través de la palabra de Dios. Así experimentarán la paz de Dios. Una oración eficaz nos lleva a experimentar la paz en medio de la tormenta. Y dice que esa paz supera aún nuestro entendimiento. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras permanezcamos o estemos en Cristo Jesús. Vivamos, tengamos una vida de estilo en Cristo. Y ahora, amados hermanos, una cosa más en esta reflexión. Concéntrese en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello y todo lo admirable, para que piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Yo debo estar lleno de este tipo de pensamientos al llegar a la presencia de Dios para orar. No dejen de poner en práctica, no dejen de poner en práctica, y vuelvo y lo repito, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, dice la Escritura. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, y entonces el Dios de paz estará con ustedes. Dicen Colosenses que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Él vino, es el modelo, el camino, la verdad, la vida. No puedo mezclarle otro tipo de cosas, de creencias. No puedo tomar el diseño de Dios e irle metiendo cosas que me entusiasman. Eso es falta de respeto. Hay una sentencia muy delicada en Apocalipsis 28, en los últimos pasajes de la Biblia, cuando alguien se atreve a agregarle cosas al diseño de Dios. Y entonces recordamos esto, que el que se une al Señor un solo espíritu es con Él para siempre. Si has nacido de nuevo, si has recibido a Cristo en tu corazón, eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios habita en nosotros y nunca nos dejará, y es el que nos guía. Entonces preguntémonos, y con toda la sinceridad hoy, respondámonos esta pregunta. ¿Orar es una carga? ¿Es un sacrificio? ¿Me aburre? ¿Me cuesta? ¿O es un deleite? Y estoy absolutamente seguro de que venimos, la gran mayoría, contaminados de procesos religiosos que no están en el diseño de Dios.
y que vuelven la oración una carga, que vuelven la oración un sacrificio y que vuelven las oraciones ineficaces. No, orar es dialogar con Dios y experimentar esa relación. Y cuando yo no la experimento, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué termino es viniendo a decirle a Dios que me ayude cuando estoy desesperado y vengo con ropa inmunda? Ahora vamos a entender qué es venir delante de Dios con unas vestiduras espirituales inmundas, oliendo a lepra. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Mira que aquí aparece uno de estos núcleos de oraciones que producen resultados. Es el deleite de caminar con Papá Dios que nos ama y nos enseña a amarle. Es un disfrute diario. Es esa buena aventura diaria que vivimos con Él. Todo comienza en el deleite. Y bueno, si esto no lo experimentamos, empecemos a orar para decirle, Señor, enséñame a deleitarme de ti. Ese es un excelente comienzo. Él promete que nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él lo hará, Él actuará. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Yo quiero invitarte aquí a que hagamos una pausa y hagamos una oración desde el fondo de nuestro corazón por esto. Decirle, amado Dios, hoy quiero tomar la decisión de buscarte de otra manera. Hoy quiero tomar la decisión, Señor, de pedirte desde el fondo de mi corazón que perdones todos mis pecados y que me lleves a poder aprender a orar con oraciones eficaces, que me guíes, Señor, por tu voluntad y que me permitas ver cómo en tu amor me llevas a otro nivel en la relación contigo. Quiero aprender, Señor, a darte el primer lugar en cada segundo de mi vida. Una vez más, te digo, Señor, habita en mi corazón, perdona mis pecados y dame la vida eterna y dame la sabiduría para recibir tu voluntad buena, agradable y perfecta y aprender, Señor, a orar deleitándome de ti. Ayúdame, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos. ¿Con qué vestiduras espirituales nos presentamos a orar? Dice, póngase mi yugo, déjeme enseñarles, o sea, aprende de mí, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontraréis descanso para el alma. ¿En qué forma llego delante de Dios? Con un alma limpia, con una conciencia eh, lavada por la sangre de Cristo, como Él no, nos invita a hacerlo, o sea, vestiduras blancas. Es muy frecuente llegar a pedirle cosas a Dios sin haber revisado primero mi estado de transparencia con Él. Recordemos que en ese amor tan grande, lo menciono mucho en Isaías 1:18, donde Él dice, ven y resolvamos tus cosas, que por rojo encendido que sea tu pecado, te lo dejaré como nieve blanca. O sea, lo primero que debemos hacer es tener vestiduras blancas. ¿Cómo puedo llegar yo a pedirle a Dios cosas con un corazón inmundo de pecado, de resentimiento, de desobediencia, de deleite del mundo? Entonces, yo debo tener el mayor respeto. Si cada vez que nos invitan a alguna actividad social, pues miramos cómo debo ir adecuadamente vestido para cada evento, con mayor razón, yo debo venir con una verdadera y sincera actitud de reconocer que he ofendido a Dios.
que me he dejado llenar de pecado y que debo primero resolver eso. Cada vez que Jesús sanaba a alguien, primero le decía, tu fe te ha salvado. O sea, por recibir a Cristo y creer en Cristo, tus pecados te son perdonados, era lo que él decía. Y después aparecía el milagro. De manera que no es llegar de esa manera ligera, de esa manera y como si le fuéramos a hablar a cualquier otro hombre. Es que es Dios, es el único, es el dueño de todo, que nos ama con amor eterno. Él dice cómo entender su amor. En Juan 3:16 dice, de tal manera ha amado Dios su creación que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio la vida de su Hijo en la cruz como la mayor expresión de amor por ti y por mí, para poder resolvernos el caos del pecado. Pecado es fracaso. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Dios mira es el corazón. Entonces el resultado de una oración eficaz depende de la sinceridad con que vengo a la relación con Él. Esa es la clave. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí se armó una guerra espiritual increíble por encima del mundo terrenal de Daniel, solo porque él se dispuso. Allí Daniel, preso, atrapado allá en este pueblo que se había llevado esclavizado a Israel. El rey firmó un edicto donde solo a él lo podían adorar. Y Daniel no se escondió. Daniel abrió las ventanas donde estaba y lloraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén. Aparte de eso hizo un ayuno, el famoso ayuno de Daniel de 21 días, con verduras, vegetales y agua. Pero mira lo que Dios le dice a Daniel. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, ahí está la clave. Yo debo tener esa actitud y esa pasión de recibir sabiduría diariamente de Dios a través de la palabra y a humillarme en su presencia. Humillarse quiere decir reconocer que sin Él no somos nada. Humillarse significa reconocer que Él es el dueño y el soberano, que la razón de mi existencia es Él, no soy yo, no es el ego, no son los otros, es Él. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Mira cómo nos va dando esas metodologías. ¿Qué es creer? Es fe, es ausencia de dudas, de miedo, es un estado del espíritu. La fe es un don que Dios nos dio. Y dice, cuando oren, al que dude, al que tenga rasgos de incredulidad, no recibirá nada, dice también en Santiago 1. Mira, crean y pidan en oración y lo obtendrán, pero lo pedimos con la guía del Espíritu Santo que nos enseña a orar. Entonces debo tener una actitud sincera. Recapitulando un poco cómo están mis vestiduras espirituales para entrar en la presencia de Dios. ¿Cómo está mi corazón? Sincero, humillado, quebrantado. ¿Cómo son los resultados de tu oración? ¿Usted pudiera explicarlos, pudiera contarlos, pudiera testificar de ello? Las oraciones que producen resultados
están basadas en la fe. ¿En la fe en qué? En sus promesas y en su palabra. La oración de fe del justo puede mucho. La oración de fe, las oraciones son de fe, no de antojos humanos, ni del miedo, ni de la angustia, son de fe. Alguien me diría, bueno, Carlos, pero es que yo soy humano y a mí me da angustia y me dan dudas. Resuélvalas con el Señor. Es lo que Él nos pide en Filipenses. Ahora lo vamos a ver. Y segundo, yo soy justo. Recuerden que cuando la Biblia habla de justo, habla de todo aquel que recibió la salvación en el nuevo nacimiento y que también fue justificado por Cristo en la cruz y por eso nos llama justos. La fe del justo, o sea, la fe de que es un hijo de Dios, la fe de aquel cuya cuenta ya fue pagada en la cruz por Cristo, puede mucho. ¿Por qué? Porque está guiada por el Espíritu. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O gente adúltera. El adulterio espiritual es no ser fiel a Dios. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Con quién tengo amistad yo? ¿Con qué cosas de este mundo tengo amistad? ¿En qué lugares me meto donde ofenden a Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. ¿Qué apegos del mundo me están llevando a ese estado de convertirme en un enemigo de Dios? ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Cuando recibimos al Espíritu Santo nos pone un sello que dice pertenece para siempre al reino de los cielos. Tenemos esa investidura, esa identidad de reino. ¿Qué pasa en los diferentes procesos sociales cuando alguien es infiel? En Colombia la corrupción cabalga a los máximos niveles. Hasta la Corte Suprema de Justicia han encontrado unas corrupciones increíbles. La infidelidad. Aquel que pertenece a un equipo de fútbol, pero va y hace ciertos acuerdos por fuera de cambiar el resultado, lo que sea. Esa infidelidad es inmunda, son trapos de inmundicia para Dios. Entonces yo no puedo ser infiel a Dios en adulterio espiritual asociándome con un mundo pecaminoso, un mundo de engaño, de corrupción. El Señor nos permite tener este gimnasio diario para tener vestiduras espirituales limpias. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y lavarte de toda maldad. ¿Cuántas veces? Si le dijo a Pedro 70 veces 7, perdonarás. ¿Cómo es el Señor con su misericordia? Pero requiere un arrepentimiento genuino. Decirle, Señor, no quiero más esto en mi vida. Ayúdame, libértame, sáname. Entonces vamos viendo que hay una ruta clara de preparación para esos momentos especiales. Hay personas que solicitan una audiencia con una autoridad importante, el presidente, un juez, lo que sea, y le dicen, mira, esta autoridad te ha concedido 15 minutos para hablar contigo. Y la gente salta de alegría y dice, me dieron 15 minutos. Dios nos da todo el tiempo. Pero ni siquiera a veces 15 minutos estamos con Él. Ahora, cuando uno solicita una audiencia y llega a esas reuniones porque llega bien claro cómo va a aprovechar al máximo el tiempo de la audiencia. Con Dios llegamos claro de qué es lo que queremos hablar con Él.
La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe, del poder de la fe. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Mira que va siempre de la mano la oración que produce resultados con la limpieza de pecado. Y nadie puede cambiar esto. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros, lloren unos por otros para que sean sanados. Este ha sido un versículo que lo han malinterpretado diciendo que debemos ir a confesarle los pecados a determinadas autoridades religiosas para que nos den la absolución. En ninguna parte aparece eso en la Biblia. Yo debo enseñar la sana doctrina y debo salir en defensa de la sana doctrina. Jesús dijo, vayan y enseñen el evangelio del arrepentimiento de pecados. Fue la primera frase que salió de la boca de Jesús a los 30 años cuando empezó su ministerio. Yo he venido para darles vida, pero el comienzo es arrepentimiento. Aquí se refiere a la reconciliación cuando hay conflictos entre uno y otros. Cuando yo tengo que contarle a otro que la embarré y le he estado escondiendo eso o le he estado mintiendo. O algunos momentos en que necesito acompañamiento de consejería y de orar por ciertas situaciones difíciles. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esta es esa ruta especial que Él nos va dando. ¿Quién es el autor de las respuestas? Es Jesús. No hay otro. Cuando uno busca otro tipo de tendencias, de filosofías o de procesos religiosos no bíblicos, entonces Jesús no obra, porque Él no va a compartir su gloria con nadie. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos asedia para correr, que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Es una forma de decir todo este proceso de la vida terrenal. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, en ningún otro. Quiero ser muy enfático, solo Jesús. Aquí dice fijar la mirada en donde, en Jesús. Yo no puedo fijar la mirada en dos lados al tiempo. O camino con Jesús o no camino con Jesús. Aún nos han mostrado una cantidad de intermediarios que para llegar a Jesús y para que Jesús nos lleve al Padre, esto no está en la Biblia en ningún lado. Él dijo, yo soy el camino al Padre. Y dice muy claro en Timoteo, solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, que es nuestro abogado intercesor y ora de día y de noche por nosotros. No hay otro. Me llama mucho la atención cómo la nueva traducción viviente, que es la que más utilizo en estos versículos, la NTV, llama a Jesús campeón, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Mira esto tan lindo. Es que Dios no nos pide que hagamos cosas sin que Él nos esté dando toda la ayuda y todo el poder para poder llevarnos a que la fe produzca resultados. Entonces está hablando, inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Dice que él menospreció lo
lo avergonzado que trataron de ponerlo en la cruz y todo lo que vivió. Así nosotros debemos mirar lo que hay al otro lado de las pruebas, al otro lado de las dificultades. Vemos es lo que nos espera, el gozo de la fe por encima de las dificultades. ¿Qué peso de pecado debemos quitarnos? Vamos a mirar una colección que hay aquí. Confesarlos con arrepentimiento. En la oración eficaz no hay vanas repeticiones, nos lo enseña Mateo. Dice, no es repitiendo rezos u oraciones para nada. Valoremos y no menospreciemos la gracia que nos ha sido dada. Todo fue por gracia, por amor. Todos los días al abrir los ojos nos espera esos regalos de amor de Dios. Orar siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que sea Él el que nos conduzca. Pedir en el nombre de Jesús. Por eso dice Juan 14:13, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Honrar a nuestra esposa. Dice en primera de Pedro 3:7, honrando a la mujer como a vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo, no se vuelvan inútiles. Pero también a la mujer idónea le pide que se sujete a su esposo, porque él es cabeza. Esa sujeción no es dictadura, sujeción es protección. Me sujeto al hombre de Cristo, dice Efesios 5. El hombre debe ser como Cristo, con el modelo, el carácter de Cristo, para que la mujer se sujete. ¿Para qué? Para protección, provisión, guía, direccionamiento. Conflictos sin resolver. Dice en Mateo 5, si cuando vengas a hablar con Dios, recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve primero y resuelve y reconcíliate y luego ven con el Señor. Y dice, no robar a Dios. Les motivo mucho a estudiar Malaquías 3, 8 al 10. No se trata de las opiniones humanas, se trata de honrar a Dios. Esto es con la parte de nuestros bienes y de la administración. Recordando que Dios es el dueño de todo. Bueno, les motivo a que sigamos entrando los sábados a este otro seminario y a revisar en nuestro canal de YouTube todos los materiales. Vamos a terminar este tiempo con una actitud diferente. Y vamos a decirle, Dios, gracias por traerme todas estas enseñanzas, porque esta sabiduría que va llegando a través de tu palabra, que es viva y eficaz, me abraza, me nutre, me lleva a otro nivel. Hoy, sinceramente, desde el fondo de mi corazón, te quiero pedir que me perdones todos mis pecados, que me perdones aún lo escaso que le dedico a tu palabra o a la oración o a ser formado, enseñado o entrenado según tu diseño. Pero así como Daniel, yo quiero que hoy sea mi primer día en el que tomo una decisión de decirte, Señor, te voy a dar el primer lugar. Ayúdame, ayúdame en mi pobre fe. Ayúdame, Señor, a estar por encima de las dificultades y todavía más de los antojos humanos. Tu palabra dice que tú trabajas en nuestro corazón para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a ti te agrada. Yo quiero ese deseo. Yo quiero apasionarme por ti y quiero hacer lo que a ti te agrada. Te entrego, Señor, en este encuentro contigo, mis necesidades, mis falencias, para que te glorifiques en ellas. Señor, te entrego las dudas y los miedos. Hoy, Señor, recuerdo tu promesa,
que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que seas el oportuno socorro, que tumbes todos los velos y los engaños que haya en nuestro interior y que podamos a partir de hoy ir a otra dimensión en la relación contigo y en los niveles de una oración eficaz, de deleite, porque es dialogar contigo, Señor. Te entrego mi corazón para siempre. No soy dueño de nada. Hoy solo quiero seguir siendo tu hijo o tu hija, que tu espíritu habite en mi corazón, que pueda respirar un aire puro, producto de que tú me has lavado con tu sangre de todo pecado y poder recibir tu sabiduría y tu paz. Clamamos por nuestras familias, ciudades, países y por la paz en Jerusalén, por aquellos que necesitan sanidad física, por nuestros hijos, nietos o familia extendida que no conoce de ti ni le interesa. Hoy clamamos por todo esto, pidiéndotelo en el nombre de Jesús y quedando, Señor, bajo tu bendición y la imposición de tus manos, de Padre Celestial en nuestra vida. Amén.